Saludos y bienvenidos a Bufete Emanueli, el podcast. Mi nombre es Rolando Emanueli Jiménez, estoy aquí con la licenciada Mónica Cabo. Estamos en otra edición de nuestro podcast que sale todos los jueves a las 5 de la tarde, en el cual discutimos asuntos relacionados al derecho, asuntos que son de interés de la comunidad, porque ayudamos a que la gente entienda cómo funciona la ley, cómo funcionan los reglamentos, cómo son los procesos administrativos, cómo son los procesos judiciales, los trámites especiales como las quiebras, etc. Y también entramos en temas de importancia del acontecer diario de Puerto Rico, particularmente los temas que están vinculados al título 3 de promesa, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, a la privatización, etc. Este podcast sale en vivo por las diferentes plataformas del Bufete Emanueli, pero también se almacena en el canal de YouTube del Bufete Emanueli y ahí pueden ustedes repasar y ver todos los episodios. Estamos en la 4ª temporada del podcast, ha tenido 4 ediciones y en este tema nos hemos concentrado en asuntos bien puntuales, como por ejemplo los que manejamos hace un par de semanas, que tenían que ver con el proceso judicial, para que las personas entendieran cómo era un caso judicial, un caso civil. Y hoy vamos a entrar en otros temas. Sí, pues mira, para comenzar, hay instrumentos que son públicos. Los instrumentos públicos son esos que están revestidos de fe pública. Eso quiere decir que el Estado le ha dado la facultad a una persona, en este caso notarios, que puedan otorgar estas escrituras donde están dando fe de lo que allí se pone, eso es real. Y hay ciertos derechos que tienen las personas y hay ciertos mecanismos que pueden utilizar las personas para salvaguardar o proteger sus propiedades por medio de estos instrumentos. Y eso, cuando instrumentos, Mónica, estamos hablando de escrituras públicas. Sí, estamos hablando de escrituras públicas. Hay, ¿verdad?, otros documentos que también tienen fe pública en el caso de, por ejemplo, las declaraciones como tal. Pero sí, mayormente las escrituras públicas protegen un bien o le dan cabida al registro. Sí, y hay que tener bien claro que las escrituras públicas solamente las pueden hacer los notarios. Correcto. Y en Puerto Rico, contrario a otras jurisdicciones de Estados Unidos, los notarios tenemos que ser abogados licenciados. En Estados Unidos un notario puede ser cualquier persona que hace el trámite para ser autorizado por el Estado para ser notario y monta su negocito. En estos días estuve en New Jersey y vi varias notarías que son áreas de latinos y obviamente hay mucho trámite de inmigración y estaban llenas las notarías, así que muy interesante. Pero aquí en Puerto Rico un abogado para ser notario pues, tiene que tener su licencia y es una persona que tiene la investidura del Estado para darle formalidad a los trámites y a los negocios que hagan las personas, ¿verdad? Y en ese sentido, estos instrumentos para proteger los bienes son negocios en la más amplia acepción de la palabra. No es que son un establecimiento comercial, sino son acciones que implican intercambio, transferencia, modificación de los derechos de la propiedad, etcétera. Y esos negocios se consignan por escrito y tienen la fe pública y se pueden oponer a los demás y se pueden presentar y tienen fuerza de ley cuando se presentan en los diferentes lugares. Y estos instrumentos que vamos a discutir hoy son ¿cuáles específicamente, Mónica? Hay muchos, pero vamos a discutir hoy las capitulaciones matrimoniales, el poder duradero. Y vamos a discutir también, de nuevo, hay muchos, pero el acta de hogar seguro, que es uno bien importante y que es un derecho y un beneficio que tiene la gente, que muy poca gente conoce en realidad. Y si fuéramos a hablar en términos generales de estas tres cosas, ¿qué son? ¿Cómo se pueden definir los términos más sencillos? Bueno, si empezamos por las capitulaciones, por ejemplo, las capitulaciones nuevamente es un instrumento público, se hace mediante escritura y lo que hace es denominar cuál va a ser el régimen económico de un matrimonio. Por default, o sea, automáticamente cuando una pareja se casa va a tener el régimen de la sociedad legal de bienes gananciales, que eso es lo que se conocen como lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, esto es de ambos. Así que las partes, ¿verdad?, los cónyuges tienen participación de un todo, básicamente es de los dos. Cuando se hacen capitulaciones, lo que se hace es separar los bienes.
va entonces a regir un régimen económico, valga la redundancia, donde va a haber separación. Lo mío se queda siendo mío y lo tuyo seguirá siendo tuyo. Y eso tiene mucha importancia, particularmente cuando las personas tienen patrimonios previos, es decir, que estuvieron solteros o casados y tienen sus bienes, tienen sus deudas, tienen sus hijos, tienen pensiones o derecho a recibir pensiones, y cuando establecen una nueva relación y desean casarse, pueden hacer unas reglas diferentes, porque hay unos problemas diferentes, ¿no? Y eso es lo que permite las capitulaciones, que se aconseja en la mayoría de las instancias cuando la persona se vuelve a casar, las segundas nupcias, porque en las primeras nupcias, si las dos personas no tienen muchas obligaciones o no tienen muchos bienes o ingresos, como generalmente pasa en la mayoría de las personas, pues realmente no hace mucho efecto el tener capitulaciones, aunque se pueden tener capitulaciones. Pero en los casos donde sí hay un bagaje de las personas, en términos de familia, en términos de activos, pasivos, etcétera, pues conviene. Uno de los puntos más importantes es que los pasivos no van a afectar, o sea, las deudas no afectan a un cónyuge que se ha casado por capitulaciones matrimoniales. Normalmente tampoco lo hacen si se hace por régimen de sociedades gananciales, pero puede haber una modificación de una obligación, un acuerdo nuevo, y te pidan la firma por razón de que estás casado mediante las sociedades gananciales. Así que en la mayoría de las instancias donde hay esa situación de deudas y ingresos, activos, obligaciones familiares, pues es conveniente hacer las capitulaciones. Totalmente. Y también hay que derrotar un mito, y es que la gente piensa que las capitulaciones son para protegerte en un divorcio. Y aunque es una realidad, te puede proteger y proteger los bienes que tú hiciste durante el matrimonio, realmente te protege desde el matrimonio. Es decir, no tienes que esperar a que haya un divorcio para que surta efectos o tenga una importancia, porque no tiene que ver con el divorcio, tiene que ver con que hay responsabilidades incluso que tú estarías traspasándole a tu cónyuge. Por ejemplo, en el caso de una demanda, y es personal, es contigo personalmente, los bienes que se van a afectar si no tienes capitulaciones matrimoniales es las de ambos, porque es un todo. Y entonces ahí le estás pasando la responsabilidad a tu pareja, así que estás protegiendo a tu pareja también cuando haces capitulaciones. Y no es que estoy promoviendo que se haga, sino que hay que entender cuál es la función de las capitulaciones. No es para el divorcio, es precisamente para durante el matrimonio tener una separación. Y como tú mencionaste, por ejemplo, cuando hay hijos de un matrimonio anterior y se paga pensión, eso protege a que la cuantía por la cual pasa la pensión o el cálculo de la pensión no cuente los ingresos de tu cónyuge, que no es el papá o mamá de ese hijo. Así que hay unas protecciones, especialmente en cuanto a los bienes. Si fueran a embargar un bien mío, pero yo tengo capitulaciones, no se afectan los bienes de mi pareja. Y entonces hay que hacer una distinción entre lo que significa para el divorcio, que sería porque cada cual se lleva lo suyo, versus en el matrimonio, que es una protección para cuando hay demanda, para cuando hay bienes que se tienen que embargar. Básicamente es poder tener control de esos assets, de esos activos. Sí, y también en el caso de las quiebras tiene importancia. Sí. En las quiebras, pues hay veces que uno de los cónyuges tiene unas deudas que quiere de alguna manera liquidar o administrar, pero el otro cónyuge no tiene por qué radicar quiebra, o no quiere radicar quiebra, o le tiene miedo a radicar quiebra, o cree que se puede perjudicar si radica una quiebra. Y eso, el que se tenga capitulaciones, permite entonces que se radique, y que esa radicación, como hay una separación de bienes, lo único que va a la quiebra son los activos y los pasivos del cónyuge que radica la quiebra. En el caso de no haber capitulaciones matrimoniales, si bien es cierto que el proceso debe incluir la información de la casa, del household, los ingresos de ambos cónyuges, los pasivos de ambos cónyuges, toda la información de los gastos, etcétera, y de las propiedades, solamente se alivia con la quiebra la persona que radica. Pero ¿qué ocurre cuando hay sociedades gananciales? Que puede haber deudas en donde el alivio solamente corresponde a quien radica, y entonces el otro cónyuge que está bajo sociedades gananciales se puede quedar enganchado, como uno dice, en la deuda, y el acreedor dice: yo no puedo ir contra el que radicó la quiebra, pero puede ir contra el cónyuge que no radicó quiebra. Y eso
pues crea una serie de problemas en cuando uno de los cónyuges quiere hacer la quiebra y otro no, que hay que explicarle, ¿verdad? Hay que hablar detalladamente de las consecuencias de que uno radique y el otro no, y tomar las precauciones para que el impacto, si alguno, sea el menor posible. A veces en la primera consulta es uno de los cónyuges el que quiere radicar, pero luego que se discute todo el problema, el otro también decide radicar. Y hay que tener en cuenta que para radicar en conjunto un solo caso de quiebra hay que estar casado. Si usted convive, si usted tiene una relación que está fuera del matrimonio, pues tiene que radicar el cónyuge, la esposa uno o la novia uno y el novio el otro. Y luego se consolidan, pero realmente son dos casos y hay unos costos adicionales porque hay unos fees adicionales, hay unos honorarios adicionales, etcétera. Así que en este proceso de una pareja radicar la quiebra, conviene que estén casados. Y si hay capitulaciones matrimoniales, hay más flexibilidad para que uno solo sea el que tenga que radicar la quiebra, porque realmente uno es el que mejor se aliviaría por el procedimiento de quiebra. Así que en eso siempre estamos bien pendientes. Al síndico se le envía la escritura de capitulaciones matrimoniales para que él vea cuál es el alcance del patrimonio que está bajo el proceso de quiebra, y dentro de esas circunstancias pues el abogado o abogada que le lleva su caso tiene mucha más flexibilidad. Es importante recalcar también que las capitulaciones se pueden hacer antes del matrimonio o durante. Antes había una prohibición que era solamente antes, y es lo que le llaman el prenup, ¿verdad? Antes de contraer ese matrimonio, pero ahora se puede hacer durante el matrimonio. ¿Y por qué alguien lo haría durante el matrimonio y no antes? Bueno, a lo mejor no estaban informados, no sabían cuáles eran los beneficios, o pues quieren tener un patrimonio, como mencionaste, si hay hijos anteriores, es decir, hijos de matrimonios anteriores, y quieren dejarle o comprarle, por ejemplo, una casa. Ahí estamos hablando de que si tú no tienes capitulaciones, esa propiedad no es solamente tuya y de esos hijos, sería de tu esposa, esposo también. Así que para hacer esas separaciones, para proteger a personas o hijos que no están dentro del matrimonio, tiene que haber capitulaciones y no hay problema que ya estés casado porque se puede hacer prospectivamente. Así que es un instrumento para proteger bienes, porque en el caso del matrimonio que quiere estar con su patrimonio separado, cada cual tiene lo suyo y no se mezclan. No impide que los cónyuges hagan negocios en común después. O sea que pueden pactar, esto es lo mío, yo voy a recibir mis ingresos, yo tengo mis cuentas aparte, mis inversiones, etcétera, pero luego pueden decidir comprar una casa y venderla, alquilarla entre los dos, pero solamente sería hasta ese fin. Claro. Y eso pues permite entonces que ambos cónyuges tengan negocios separados, independientes, pueden tener corporaciones, sociedades, en donde el otro cónyuge no tenga que ver. Y eso protege, ¿verdad?, la integridad de los patrimonios de los cónyuges. Por eso el título que escogiste, ¿verdad?, instrumentos para proteger los bienes, es súper apropiado para el caso de las capitulaciones matrimoniales. Y ya vimos el tema de las quiebras, cómo también se protegen los activos de las personas que radican y los que no radican también tenemos esa protección disponible. ¿Cuál es el otro instrumento que piensas que ayuda a la protección de los bienes y que vamos a discutir hoy? Pues definitivamente el acta de hogar seguro. El acta de hogar seguro es también una escritura, un instrumento público en el cual es un derecho y es un beneficio de una ley que permite que una persona pueda asegurar, por eso se llama acta de hogar seguro, asegura la propiedad contra acreedores. Y lo que sucede es que una vez la persona tiene hogar seguro, importante destacar que tiene que ser sobre su residencia principal y tiene que ser el titular. Otra persona no lo puede hacer. El titular de la propiedad que vive allí, la tiene como su residencia principal, puede entonces otorgar esa acta de hogar seguro donde va a establecer que va a asegurar su propiedad contra cualquier deuda de acreedor. Sí hay unas excepciones, pero como regla general, lo que hace es que esa propiedad va a tener una protección y un acreedor al que usted le debe dinero no puede ir contra su propiedad, no puede ir tratando de ejecutar esa propiedad para obtener entonces el dinero que usted le debe. Esa es la regla general. Sí, y esta regla general es bien importante a los fines de que eventualmente la propiedad está exenta de embargo, ¿verdad? No se puede embargar en algún tipo de reclamo posterior, pero obviamente si hay un acreedor hipotecario, ese acreedor hipotecario no se afecta por el hogar seguro, hay que pagar la hipoteca hasta el saldo. Si hay unos embargos previos, tampoco se puede
proteger la propiedad con la escritura de hogar seguro. Realmente es algo prospectivo, que una vez se registra eso en el registro de la propiedad, avisa a todo el mundo que esa propiedad no la puedes tocar, solamente cuando se trata de un acreedor, que es de las excepciones que Mónica estaba mencionando. En el caso de las quiebras, particularmente en el capítulo 7 y también en el 13, los casos donde no hay hipoteca, hay un valor de liquidación bien alto, porque si la casa no tiene hipoteca, pues el valor completo de la propiedad en términos del mercado es lo que se tomaría en cuenta para determinar cuál es el valor de liquidación, es decir, qué es lo que se le va a dar a los acreedores, ya sea mediante el 7, que es la liquidación de los activos, o mediante el capítulo 13, que es el plan de pago, pero que también tiene que ver con el balance de la liquidación que haya de las propiedades versus los pasivos. Si no tienes hipoteca, pues en realidad una casa que valga $150,000, pues el síndico de capítulo 7 te va a decir, eso hay que venderlo y yo voy a distribuir los $150,000 o hasta el monto máximo de los acreedores que se presentaron al caso de quiebra, ¿verdad? Hasta lo que se está cobrando. Y eso es un problema en los casos donde la propiedad tiene mucho valor de liquidación y las exenciones que tú usas son las federales, que tienen un tope. En el caso de el hogar seguro, no hay tope. Se protege la totalidad de la residencia siempre y cuando la persona viva allí bona fide, de buena fe, y siempre y cuando no haya nadie alquilado, ni haya unos bajos que sea un negocio. En realidad el hogar seguro cubre la residencia de la persona, no es una residencia mixta con Airbnb, no es una residencia mixta con un negocio, no es que yo me paso una temporada ahí, otra temporada en otro lado. Si tú no estás viviendo ahí de manera de bona fide, de buena fe, no puedes reclamar el hogar seguro. Pero en los casos de quiebra, una vez tú presentas esa escritura de hogar seguro, pues entonces el síndico no puede tocar esa propiedad, y no la puede tocar no solamente para fines de liquidación capítulo 7, sino que tampoco puede utilizar ese valor de liquidación para fijar un plan de pago de un capítulo 13. Y es tremenda ventaja el poder tener un hogar seguro en una casa que tenga mucho valor de liquidación para protegerlo completo. Sin embargo, uno tiene que escoger o las exenciones locales o las federales. Unas tienen unas cosas y otras tienen otras. Por ejemplo, en el caso de las exenciones locales, tú tienes la escritura de hogar seguro. Tú no puedes usar la escritura de hogar seguro con las federales, es con las locales. Pero con las locales, si tú no trabajas, no puedes proteger el carro. Cosa absurda. Un defecto que tiene la ley en Puerto Rico. Los síndicos objetan cuando quieres proteger el carro, porque el lenguaje que utiliza el código en cuanto a esos bienes que están exentos de embargo no parece cubrir un carro cuando la persona no trabaja, porque dice que es el instrumento o el vehículo que se utiliza para el trabajo. Si la persona es retirada, pues no le cubre la exención. Y eso son cosas que se tienen que considerar. Tú puedes salvar tu casa, pero a lo mejor pierdes el carro. Así que en el caso de que haya poco valor de liquidación, tú te vas por las federales sin problema y el carro estaría protegido, porque el carro no estipula la exención, que tiene que ser para usarlo para el trabajo. Así que esto es el arte de coordinar con el cliente un caso de quiebra y las decisiones que hay que tomar en el proceso. Y sin duda, el proceso de someter un acta de hogar seguro al registro de la propiedad para proteger una casa es una herramienta adicional, una flexibilidad que tiene el abogado de quiebra para manejar la situación que se le presenta al cliente, y en muchas instancias es la tabla de salvación, porque hay mucha gente que ya pagó la casa, mayormente retirados, ya pagamos la casa y se pueden sentir súper aliviados de que terminaron con la hipoteca, pero si tienen que erradicar quiebra, si no hacen el acta de hogar seguro, podrían tener un impacto negativo al tener un alto valor de liquidación. Y para repasar, hemos hablado de esto muchas veces, pero el valor de liquidación es el valor en el mercado de la propiedad, menos la hipoteca o menos los embargos, las deudas que tenga esa propiedad fijadas en el registro de la propiedad, ¿verdad? Es que estén inscritas en el registro de la propiedad. Mientras más alto ese valor de liquidación, más dinero hay para los acreedores.
Y por eso es que el acta de hogar seguro viene como anillo al dedo para que el que radica una quiebra, el deudor, tenga la mayor flexibilidad para preparar su caso. Totalmente. Y hay que mencionar las excepciones, porque es un derecho que es irrenunciable, sin embargo hay unas excepciones. Lo que significa es que en algunas instancias no va a cubrirte o no va a cubrir la propiedad. Lo primero es, como mencionaste anteriormente, el deber o el acreedor hipotecario puede entonces hacer una ejecución. Ese gravamen no está exento, es decir, no va a cubrir el derecho a hogar seguro. Tampoco cuando hay deudas que vienen de préstamos federales, como el SBA, de vivienda federal. Y hay otras excepciones, por ejemplo, algo que sucede mucho, que es cuando se hacen reparaciones o mejoras en la casa, a ese contratista se le debe dinero por ese concepto, ese contratista puede ir contra el hogar. Y el derecho a hogar seguro, pues no va a poder subsistir versus esa deuda. Así que es un instrumento súper bueno, es bastante amplio el derecho, pero hay que tener constancia de que hay algunas circunstancias donde no va a cubrir. Por eso es importante que sepas de qué se trata el derecho, cuáles son las excepciones, porque si estás dentro de esa excepción, pues a lo mejor no te va a funcionar para lo que lo quieras. Por ejemplo, deudas contributivas. Si estás tratando de que no te embarguen la propiedad por una deuda contributiva, el derecho a hogar seguro no va a cubrir en esa instancia. Pero, por lo general, como dijo Rolando, realmente es súper bueno para proteger la propiedad y protegerte de que puedas tener una quiebra en caso de que necesites una quiebra y no tengas que perder tu casa. Sí, ahí en el asunto de las excepciones, el mecanismo de la quiebra puede intervenir, porque la quiebra emite un injunction, un interdicto, que impide que los acreedores tomen acciones en contra del deudor. Así que aunque sea el Departamento de Hacienda, si hay una quiebra no puede embargar. En el caso de no tener la radicación de la quiebra, de solamente tener el acta de hogar seguro, sí podría embargar. Y eso no impide el hogar seguro que el acreedor del gobierno, ¿verdad?, tome esas medidas. Por ende, usted tiene que consultar rápidamente a un abogado de quiebra cuando tenga una situación donde piense que puedan embargarle la propiedad, para ver qué mecanismos se pueden utilizar y qué estrategias se pueden utilizar para evitar que llegue lo peor, ¿verdad? Que sea que le embarguen la propiedad y que eventualmente se le ejecuten en una venta en pública subasta. ¿Qué tenemos entonces en cuanto al otro instrumento, que es el nombre tal vez más difícil de discernir, el poder duradero? ¿Qué se puede decir sobre eso? Pues un poder en general es un poder, básicamente una facultad que se le da a otra persona que pueda actuar a representación o en nombre de uno, o que pueda administrar los bienes de uno. Los poderes se pueden hacer, por ejemplo, para que otra persona pueda entonces firmar una escritura donde se dispone de una propiedad, se puede hacer la administración meramente de una propiedad. Y el poder duradero, lo mismo, la diferencia es que el poder duradero va a durar, de ahí sale la palabra, aun cuando sobreviene una incapacidad. Es decir, la persona que otorga ese poder, cuando sobreviene una incapacidad, vamos a decir que sea Alzheimer, demencia, las personas que tienen una incapacidad no pueden otorgar, por ejemplo, escrituras públicas, hay ciertas transferencias que no pueden hacer. Entonces ese poder ayuda a que ya cuando no tenían la incapacidad mental, cuando estaban en todas sus facultades, puedan determinar que otra persona va a actuar a su nombre. Una vez tengan una discapacidad o no puedan actuar a su propio nombre, el poder todavía le funciona. Si no hacen un poder duradero, si tú no haces un poder duradero y tienes una incapacidad, hasta ahí llegaron las facultades de la persona a quien le otorgaste el poder. No puede actuar a tu nombre porque no hiciste un poder duradero, que dura aún después de una incapacidad. ¿Y en qué instancias es que tú le recomendarías hacer un poder duradero a una persona? Pues mira, cuando ya una persona está mayor, ¿verdad? Sucede mucho que las personas están mayores no tienen ninguna discapacidad y todavía tienen sus facultades mentales, pero tienen, por ejemplo, muchas propiedades, quieren proteger esas propiedades, quieren poder hacer transferencias futuras, pero saben que en algún momento puede llegar una discapacidad. Y entonces, mientras sí tienen sus facultades mentales, pueden otorgar el poder duradero. Y una vez tengan esa discapacidad, ya el poder está ahí, ¿entienden? Entonces ya hay una persona que puede administrar los bienes por ellos, que pueden tomar decisiones como tal sobre sus bienes. Y eso es permanente hasta la muerte de la persona. Exactamente, eso termina entonces cuando termina la vida de la persona, no va a ir más allá. Puede ser también porque a la persona se le ha revocado, porque los poderes se pueden revocar. Claro, mientras la persona puede hacer ese gesto, que es decir, que no tiene una incapacidad mental. Se puede revocar
y puedes darle ese mismo poder a otra persona para que pueda otra persona actuar a tu nombre, o cesa entonces a la muerte de la persona que dio el poder. Porque en la muerte entra otro régimen, que es el régimen sucesoral. Totalmente, porque ya en la muerte se abre entonces la sucesión y ya lo que hay es un caudal de una persona que falleció y ahora tiene que entrar entonces el proceso sucesoral. Si había testamento, se hace lo que dice el testamento, si no, se tiene que ir a una declaratoria y ya esos bienes tienen otra regulación dentro del Código Civil. Hay poderes duraderos y poderes que no son duraderos. Correcto. ¿Cuándo es que corresponde un poder que no es duradero? Bueno, un poder que no es duradero usualmente se hace para cosas que son de transferencias inmediatas, para poder comparecer una escritura, porque cuando hacemos un instrumento público, una escritura, los notarios tenemos que tener al frente a una persona, a la persona que va a comparecer. Si tú estás en otro país, o estás enfermo, no puedes comparecer a la escritura, tú puedes entonces dar un poder para que un familiar o una amiga pueda entonces comparecer y firmar por ti. Eso es uno de los poderes que más se hacen, es un poder que yo llamo a corto plazo, ¿verdad? Porque es para algo bastante específico, donde tú puedas, por ejemplo, hacer una transferencia de un bien, pero no puedes comparecer físicamente a la escritura, pues puedes entonces darle la facultad a otra persona para que pueda hacerlo por ti. Hay instancias en las cuales la persona que va a otorgar el poder a favor de otra persona para que comparezca a un notario no está en Puerto Rico. ¿Cuál sería el trámite que se tiene que seguir ahí? Pues ahí lo que hacemos es una protocolización. La protocolización es básicamente traer un documento que es externo, que es extranjero, y poder tenerlo según las leyes de Puerto Rico, porque como mencionaste al principio, en Estados Unidos, por ejemplo, los notarios son distintos. Los notarios no son abogados, no hacen ciertas cosas que nosotros acá sí hacemos. Entonces, como técnicamente es otra jurisdicción, cuando se hacen, por ejemplo, poderes en Estados Unidos, nosotros los notarios no podemos simplemente tomar ese poder por cierto y utilizarlo. Es decir, si vamos a hacer una escritura sobre la cesión de un bien y alguien viene con un poder de Estados Unidos, yo no puedo utilizar ese poder. Tiene que pasar por un proceso que es como de legalización para que el poder esté legalizado en Puerto Rico, donde se va a utilizar. Así que se hace el procedimiento de protocolización, donde la persona hace su poder en Estados Unidos, porque la persona está en Estados Unidos, y entonces nos trae ese poder y nosotros protocolizamos. Como notarios tenemos el poder o las facultades de entonces establecer que ese otro documento, que es conforme a las leyes de Puerto Rico, pueda entonces entrar al instrumento público de Puerto Rico y entrar a un registro, si se necesitara entrar a un registro. Y eso a veces se pide por un banco, por ejemplo. El banco podría decir, no, tú vienes aquí a hacer una transacción de la cuenta de una persona que falleció o la cuenta de una persona que está incapacitada y hay un poder duradero. Te piden entonces que vayas con el poder para poder hacer las transacciones a nombre de la persona que te da el poder, ¿no? Sí, eso pasa muchísimo con las cuentas de bancos, por ejemplo. Si tú tienes un papá o mamá que está discapacitado, pero te dio el poder duradero, claro, te lo dio cuando estaba en sus facultades mentales, pues entonces puedes hacer transacciones. Puedes sacar dinero de ahí, puedes transferirlo, puedes hacer básicamente todo lo que dice el poder, ¿verdad? Porque el poder establece cuáles son esas obligaciones, responsabilidades o beneficios que tendrá esa persona para actuar en nombre de otra, según las leyes de Puerto Rico. Esa persona que da el poder tiene que estar en su plenitud de las facultades mentales, porque Totalmente. No puede ser que lo lleven engañado al notario. El notario tiene que cerciorarse que la persona está en sus cabales. Cuando emite el poder tiene que asegurarse que se entienda bien lo que dice la escritura de poder, que eso es lo que quiere el poderdante, que es como se llama, para que no vayan a ocurrir abusos, ¿verdad? Que pues, personas que están mayores, viene el hijo, el sobrino, quien sea, lo embauca para que le dé poder y entonces esa persona tiene acceso a las cuentas bancarias. Hay unos riesgos. Por eso el notario es un filtro bien importante para esto, para que el proceso del consentimiento de ese poderdante sea el más cabal, que la persona entienda finalmente. Y como dijiste, como esto se hace en atención a que puede haber un deterioro de salud físico o mental que impida que esa persona pueda manejar sus bienes o su fortuna, pues entonces hay que hacerlo cuando la persona todavía no ha llegado al nivel donde tenga un problema de entender lo que se está otorgando en ese poder. Así que es un momento crítico, ¿verdad? El momento en que se hace la escritura de poder y podría prestarse, si no se ejercen todas las diligencias, a que haya abusos en el trámite. Totalmente. Nosotros para todas las escrituras, todas, pero mucho más para esta, nosotros los notarios hablamos con la persona directamente, ese poderdante, la persona que va a dar un poder.
y nosotros hacemos preguntas para saber que la persona entiende lo que es un poder, sabe las consecuencias de ese poder duradero, que va entonces a seguir en efecto aun cuando sobrevenga discapacidad, y que no está siendo intimidado por una persona a hacerlo, o que no hay una persona diciéndole qué hacer. La persona tiene que voluntariamente venir donde nosotros le hacemos esas preguntas para asegurarnos que entiende lo que va a hacer. Correcto. ¿Algo más, Mónica? Yo creo que hemos cubierto bastante, ¿verdad? Hemos cubierto bastante. Ciertamente hay otros instrumentos que se pueden utilizar para que puedas preservar tus bienes o darle facultades a otra persona para hacerlo, pero yo creo que dentro del día a día estos son los 3 que más se utilizan. Correcto. Así que vamos a despedirnos en este momento. Vamos a seguir la semana que viene en el podcast del Bufete Emanueli. Y recuerden, ir a nuestras redes, darle like, darle share a la información que estamos divulgando para que más gente se beneficie del trabajo que hacemos de divulgación pública. Hasta entonces. Hasta luego.